hablando hay un tema un poco complicado, que son las finanzas y cuando estamos con las deudas hasta el cuello. Es que es enero, ¿no? Uno en diciembre a veces sufre un poquito de excesos, se descontrola un poco con la plata, a veces la gente se va a vacaciones a finales de diciembre, principios de enero, y cuando le llega esta quincena para los que les pagan mensual, llega bien poquita plata y ahí es donde se da cuenta, a veces tengo más deudas, tengo más que pagar de lo que me entra. Es decir, después de los gozosos, yo ando en los rines. Y eso es muy cierto. Doctora, yo compré con una publicidad que decía compre ahora y páguelo en febrero. Ahorita ya se me vino febrero y estoy hasta aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Es que definitivamente nadie está exento de pasar una difícil situación económica. Pasamos de diciembre, donde las personas iban a la tienda por pan, huevos y leche y salían con un plasma. Sí. Y ahora hay personas que se pueden quedar sin trabajo, Se van por plasma. ejemplo, que tienen problemas de salud e incluso están pasando un divorcio. Y es una situación muy apremiante porque, reitero, nadie está exento de pasar por esa situación. Sin embargo, en Colombia hay un salvavidas legal que lo que busca, entre otras, es proteger al deudor que está pasando por esa situación. Es correcto. ¿Cuál es? ay, ¿Qué hay que ¿cuáles hacer? son? Cuéntenos. Imagínense que en Colombia existe un proceso que se llama proceso de insolvencia Acá lo estoy- de persona natural no comerciante. Esto en comerciante. términos muy sencillos, ¿qué es? Busca que una persona que está con las deudas hasta el cuello Sí, o hasta el pueda culo. negociar sus Perdón. deudas. Pero hay una serie de requisitos, Carlos. No cualquier persona que se sienta con las deudas hasta el cuello puede ser admitido a este proceso. Ajá. Se requiere que sea una persona natural. Ok. Es decir, O sea, no puede una- estar operado. No. No. No, las personas con cirugía también pueden. Loquillo, no sea ignorante. Cuando dice Que no natural sea una quiere decir empresa. que no sea adoptado. O sea, que sea un fue niño parto natural, que natural, fue parto no cesárea. natural. Todas Por las favor. personas que han nacido de parto natural o cesárea pueden ingresar a este O proceso. operadas. O ¿Y operadas. operadas o no? Entiendo. ¿Qué significa esto? Que las empresas, porque puede que haya un oyente o un televidente que diga, oiga, es que mi empresa está con las deudas hasta el cuello, esta herramienta no les funciona. Esta Hay otra herramienta- herramienta que se llama un proceso de reorganización empresarial. Pero en este caso es para las personas naturales. Sí. Entonces, primero Ojo. ser persona natural. Pero que no tenga la calidad de comerciante, Diana. Ok. Y es una excelente pregunta. ¿Cómo sé si no soy comerciante? Primero, porque no estoy registrado en Cámara de Si no soy Comercio capaz de o vender. no tengo un establecimiento de comercio a mi nombre. Ahora bien, la ley que me dice, Diana, y para todas las personas que están conectadas ahora mismo, deben tener 2 o más deudas pendientes de pago con 2 o más acreedores. Por ejemplo, le debo al banco y a la Diana. No, No, más. la vida no. Y a un gota a gota del barrio. Ese personaje está en la línea. Pero hay una más peligrosa. Yo no le debo a la ¿A Diana, quién? pero sí le debo a la Diana y ella me cobras con chuzo. Es peor que de verdad a la Perro, Diana. hágale la plata, Pero es no, más y peligroso. entonces, Entonces tenemos 2 o más deudas con 2 o más acreedores y muy importante, cada una de estas deudas debe tener una mora superior a 90 días. Upa. Es decir que durante 3 meses yo no he podido pagar. Y es que ¿No he muchas podido qué, personas caga? pagar, Ay, perdón. pagar, no, Ay. lo de plata. Ay, yo no sé qué el retorno. Pero eso sí es una cagada que no haya podido pagar. Doctora, se puede que, él se ha que no podido sea tener- directamente, digamos, con la DIAN, sino, por ejemplo, que esas sean 5 o 6 deudas, pero con solo bancos. Claro que sí, y mira, y aquí hay un tema muy importante y también la Sí. invitación para todas las personas es que en muchas ocasiones nos endeudamos por cuenta de otra persona. Sí. No sé si a Fiador. ustedes les han pasado, Sí. me sirven de codeudor, me sirven de fiador Ay. y muchas veces no conocemos las implicaciones de esto porque esto, y pues para socializarlo un poco, cuando yo soy codeudor o deudor solidario, estoy al mismo nivel del deudor principal. Uy. Vamos a suponer que Loquillo va a sacar un apartamento en arriendo. Ok. ¿sí? No. Y regularmente, exactamente, y regularmente le van a pedir un codeudor o fiador. Shirley Gómez. Entonces, pero yo- él le va a decir a Shirley, ¿me sirves de codeudor? Con el asadero de pollo. Don Exactamente. Romero. ¿Y qué pasa? Shirley va a decir, yo te voy a servir de codeudora. Shirley no conoce el apartamento, nunca ha entrado al apartamento. Ni a Loquillo lo conoce tampoco. Pero ni a Loquillo, pero si Loquillo no paga la cuota de arrendamiento, Dios. pueden demandar a Shirley. Ay. Muy importante. También Ojalá. pueden embargar sus bienes y puede ser objeto de reportes Perdón, en centrales de si a riesgo. Shirley la envergan, como usted está diciendo. La doctor, embargan, Muchachos, no puedo más con este retorno. Corríjanme el retorno ya, por favor. Corríjalo usted, María, se corrige. Andrea, La muy tiene al lado. A mí me ha pasado que yo he servido como referencia Personal. De lo que es una También mala me han llamado a cobrar.
O sea, no, ¿Referencia? como No, sí referencia, pasa. como referencia Sí se pasa. hace uno Sí responsable pasa. también de la deuda de la No. persona. No. No responsables, Así pero no, lo que pasa es que Como una muchas- presión social, Sí, algo Más así. que así sentí, pero Lo que- sentí yo que tenía la necesidad No. y la urgencia de pagar. O sea, Shirley, yo lo que como pasa es que los solidaria. bancos normal, lo digo yo porque yo trabajé en un banco. Adelante. Resulta que De semen. los bancos, los bancos de esperma, los bancos generalmente cuando uno solicita un crédito ponen unas referencias. Personales. Cuando no se ubica A la persona. A la rata. A uno si no sabe dónde encontrar. Cuando Entonces no casan a la generalmente rata. llaman a las referencias para pues preguntar por la persona, entonces empiezan a atormentar esa la referencia. Pero no es obligación No, legal. no, para A nada. mí mi ¿Cierto? papá. No, no, Pero no. Diana, mira, es un excelente punto porque pelo yo es suyo, solo... doctora? No, debe ser de Chile, no, mío no es. Pero en Chiquito y Colombia crespo. yo respondo por obligaciones ajenas cuando yo soy codeudora Solamente. o fiadora. Y afirma una cantidad de papeles en notaría. ¿sí? Pero ojo, muy importante, es mejor ser fiador que codeudor. Ah, ¿cómo así? Porque es que hay una diferencia. Cuando yo soy codeudora, estoy al mismo nivel del deudor principal. Entonces, Ajá. sí, por La ejemplo, deuda de los dos. exactamente, si tú no pagas y Chile es tu codeudora, mira, Chile Ella no paga. recibió un peso, ella la pueden demandar, la pueden embargar. Embargarle el sueldo incluso. Claro, Sí. porque puede ser objeto de demanda. Cuando es codeudora. Codeudora. Y cuando es fiadora. También, pero ¿qué pasa? Antes de demandar al fiador, se requiere demandar al deudor principal. Claro. Esa es la gran qué diferencia buen truco. entre ser codeudor y fiador. Entonces, si a ustedes, televidentes ¿Cómo y oyentes, identificamos esa diferencia, Hay que leer. doctora? Hay que leer. Hay que leerlo aquí. Cuando vaya a firmar, ahí dirá codeudoro. O fiador. Fiador. Y lo Que más mire, no importante es leer y verificar eso. Entonces, Verificar. Recuerden verificar. pues. Pero ojo, si yo soy el dueño de un apartamento y yo voy a pedir una garantía, para mí es mucho mejor tener un codeudor que un fiador. ¿Me hago Claro. entender? Sí. Una O sea, persona se que también invierte. responda. Claramente. Entonces, esa es la diferencia entre Sí. fiador y codeudor. Bueno, Doc, entonces decíamos, para resumir el tema, yo me doy cuenta, no pude pagar durante 3 meses más de 2 obligaciones que tengo con entidades. ¿Estas entidades tienen que ser solamente bancos o qué se considera como deuda como tal? Porque, por ejemplo, si yo le debo al señor de la panadería, no sé si eso cuenta Claro. ahí. Mira, en Colombia hay un principio que es el principio de la buena fe. ¿Me hago entender? Sí. Que quizás Hay está, otros que es está, frijol, está arveja. entredicho, pero se supone que así no haya un documento escrito, yo debo presumir la buena fe de la persona. Y el deudor, para seguir encaminándonos para los deudores que nos están escuchando ahora Sí, mismo, la rata. ¿qué debemos hacer? No, es que fíjate lo malo que es eso. Nos piden que siempre compremos cosas. Sí. Sí, compre. Nos Sí, es meten verdad. Estamos en la- somos tarjetas de crédito. Estamos con las vacas Sí. gordas, Sí. miren, y eso obviamente es un tema y un llamado a la conciencia porque estamos Es en las verdad. vacas gordas y miren, tarjeta de crédito, cuánto viaje, cuánto crédito. Y de un momento a otro nos quedamos sin trabajo, sin lo que sea, y no tenemos con qué responder. Y en los bancos hay, ¿Y hay la avisos. dignidad del deudor qué? Ahí En los, viene un en los punto. bancos hay un aviso que dice confiamos en usted, pero amarran los esferos. O sea, ¿eso qué es? Saca de ahí. No Bueno, confían entonces en los uno. deudores, ¿a dónde pueden acudir? Pueden acudir a notarías, a centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y ojo, muy importante, si las deudas no son superiores a 100 salarios mínimos, aproximadamente 83 millones de pesos, puedo acudir a consultorios jurídicos de facultades de derecho o entidades públicas. En este último caso, el proceso será gratuito. Si vas a orinar, puedes acudir. ¿Sí? Siempre y cuando las deudas no sean superiores a 100 salarios mínimos. Si mis deudas, por ejemplo, son de 150 millones de pesos, de 200 millones de pesos, tendré que acudir a notarías y a centros de conciliación. Y aquí viene otra recomendación. Mire, quien sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Sí. Es verdad. Yo he tenido muchos clientes que me dicen, Andrea, yo debo mucha plata, pero ¿a quién le debe? No, es que... y no sabe. Entonces, la primera recomendación es Hagan el tener... listado de a quién le deben. Excelente, mira. ¿Y cuánto? Exacta, y por concepto de qué. Entonces le debo al banco X por tanto capital, por tantos intereses moratorios. Porque ese es el primer paso para saber a quién le estoy debiendo y, por supuesto, poder adelantar este Una proceso. preguntita más antes de Importante. Pero de pronto seria que sí es seria, sí es o importante. no. Por favor. Yo saco un préstamo para una casa, ¿de acuerdo? Y durante 3, 4, 5 años pago juicioso. Me cayó la roya, me quedé sin trabajo, me colgué en las cuotas. Y viene el banco y me dice que me van a embargar la casa y que van a joder a todos. ¿Y dónde queda la platica que yo 5 años
pagué muy decentemente y ahora como estoy en la mala no tengo cómo pagar. Esa platica que nadie me responde por ella, ay, que perdí el año. No, depende. Hay entidades que tienen seguros que te cubren esas situaciones. Entonces, primero verificar si hay un seguro. Y lo segundo es que eso es un contrato. Los problemas de plata se solucionan con plata o con acuerdos. Eso sí es Entonces, verdad. ¿qué es lo que pasa? Si tú diste que es una hipoteca para las personas que quizás no lo tienen claro. Si yo quiero adquirir una casa Una y no discoteca tengo el para ingreso, hipopótamo. yo puedo ir a una entidad financiera y decirles, oiga, présteme plata y en garantía, si yo no llego a cumplir, ustedes se pueden quedar con esa casa. Y estos casos son muy lamentables de personas Lloren. que han dado Muy sus doloroso, ahorros, su sí. dinero y de un momento a otro, por la situación que sea, se han quedado sin trabajo, problemas de salud, no pueden pagar la casa y la pierden. Y vayan a misa. Pregunta que hace un oyente y me parece muy clara para este tema de codeudor, fiadores y deudor. Pregunta Gallego. Si como codeudor yo pago la deuda, si es de un inmueble, ¿yo entro como propietaria de ese inmueble? ¿O puedo Me quedo decirle a con la él. persona, si yo Buena ya pagué la pregunta. deuda y ya fui la codeudora y me tocó asumir, Pues me entonces quedo con pueden él. pasarme Depende de la cómo hayan propiedad? quedado las condiciones pactadas. Me hago entender, cuando tú firmas un contrato, en este caso de compraventa, ¿quién debe figurar como propietario? Cuando se habla de codeudor, regularmente es la persona que va a responder por esa deuda si el deudor principal no lo puede hacer. Entonces, lo ideal y lo más recomendable es revisar cuáles fueron las cláusulas, porque yo no te puedo decir ahora mismo tajantemente sí, porque hay que revisar cuál fue el contrato. Entonces, la recomendación para la persona que nos está escribiendo es revise el contrato, cuáles fueron las condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay codeudores que dicen, oiga, pues que yo pagué la deuda del deudor principal y este pisco no aparece. Ajá. Entonces, en ese caso, uno podría demandar al deudor principal. Bueno. Ah, pues bueno, uno eso demanda. Es como decir, yo ya Demanda pagué, contra por lo menos demanda. Y te del demanda. inmueble. Pero fíjate los efectos. Es que mira, cuando tú no pagas una deuda, ya sea propia o ajena, a ti te pueden reportar en centrales de riesgo. Y ahí ya Te frego. No, y es importante ir a misa también, Dianita. Yo ¿Para fui a qué? misa en estos días, yo le dije, padre, a confesarse. Le dije, padre, acúseme que yo le serví de fiador a un amigo. Sí. Me dijo, hijo, eso no es pecado. Le dije, entonces, ¿por qué me siento tan arrepentido? Ay, pobrecito, piratita. Vea, última pregunta ya. Si estoy reportado en Data Crédito, ¿se puede hacer la solicitud para pagar la deuda? O sea, ¿se puede acceder a esto que tú nos dices de declararse como deudor? Si ya estoy solicitado como Data Crédito, creería que sí, porque ya han pasado los 3 meses en mora. Claro que sí. El hecho de que yo esté reportada, y además partamos de un supuesto, todos estamos reportados en centrales de riesgo. Por algo. Todos. De manera todos. positiva, de Exige manera que me positiva o de manera negativa. Todos estamos allá. En la base de datos, por lo menos, Exige estamos una todos. retractación inmediata. yo porque estoy ahí. Pero así estemos o no estemos reportados en centrales de riesgo, esta es una herramienta para todas las personas que nos sentimos con las deudas hasta el cuello. Entiendo que es una situación muy apremiante, una persona que se levanta en la mañana, no tiene servicios, no tiene agua, Uy, le terrible. devuelven a los niños del colegio Ay, y solo recibe horrible. cobros y eso es una realidad que no solamente viven Los las personas pelados. naturales, Ay, horrible. sino también las empresas. Entonces, hay buenas noticias para todos ustedes, tomen respiro y recuerden que hay un salvavidas que los protege. Doc, no importa hace cuántos años se tengan esas deudas. Si, por ejemplo, uno tiene hace 4 o 5 años esas deudas con el banco Diana, que no ha pague. podido solucionar. Se está ganando bien. Sí. pague, Tiene- Diana. Claro, en Soy la voz Colombia, de los oyentes. y aquí viene un dato muy interesante, en Colombia las deudas en términos generales, por ejemplo las financieras, prescriben a los 10 años. ¿Qué significa esto? Faltan Que cinco. durante 10 años a mí me pueden demandar y me pueden solicitar el pago de la deuda. Pero si transcurrido 10 años a mí no me demandan, no me embargan, o sea, no hay un proceso judicial en mi contra, se entiende que esas obligaciones ya no son exigibles. Ok. Doctora, una última pregunta rápida. ¿No podemos hablar del fiador? Habla, Sasa. Redes sociales, para que la gente te Andrea pregunte. Rodríguez. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí, me pueden ubicar a través de mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Abogada Andrea Rodríguez. Ay, hay que darle un aplauso para aguantarse a lo que Yo escucho la calle.